se cuestionó de dos cosas. Una que habló, somos la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era una suerte de guardia militar en defensa del emperador romano. Entonces, es una metáfora. El que no interpreta una metáfora es un idiota. Y después habló de que somos el brazo armado. Claro, claro que sí. Primero porque estamos en lucha y en batalla. Esto es una batalla. Esto no estamos discutiendo contra gente que tiene un pensamiento distinto. Estamos discutiendo, estamos peleando entre la casta rufianesca, empobrecedora, socializante, peronista, que esclavizó a medio país, que sumió al 60% de los niños en la indigencia y en el hambre, que se enriqueció a costa de ello, con privilegios pagados por la inmensa mayoría de los argentinos. Estamos compitiendo contra gángsters, delincuentes, condenados, multimillonarios, prostibularios, gente objetivamente perversa y peligrosa, financiada por el narcotráfico. ¿Qué pasó con el triple crimen de la efedrina? ¿Qué pasó con las narcovalijas enviadas por el chavismo, con Antonini Wilson para financiar la campaña del kirchnerismo? Y el triple crimen del crimen de la efedrina eran aportantes de la campaña del kirchnerismo. ¿O qué pasó con el fiscal Nisman cuando osó cuestionar las políticas internacionales de la delincuencia kirchnerista en manifiesta connivencia con los metebombas de Irán, ¿no? Cuento esto, podría estar toda la tarde hablando del kirchnerismo, pero no quiero hablar de lo que ustedes ya saben. Quiero decir, del otro lado no tenemos un simple partido político que tiene una cosmovisión distinta, respetable, opinable, podemos debatirla, no. Son una recua innoble de sinvergüenzas, de ladrones, condenados, millonarios múltiples que no pueden justificar nada y que precisamente construyeron su fortuna empobreciendo, esclavizando, embruteciendo a la inmensa mayoría del país y para ello llevándose puesto las instituciones, la ley, el Estado de Derecho, las libertades, la calidad de vida. Son criminales. El que no entienda que estamos luchando contra criminales y que esto es una guerra, no entiende nada, es un idiota. Para eso que se escandaliza, porque hoy nombré a Zanotti, porque posteó el artículo en La Nación de otro retardado, no lo digo por Zanotti, porque no tengo nada contra él, es un muchacho muy preparado en lo suyo, es un buen catedrático. Con él, por supuesto, es imposible persuadir a nadie y tampoco será su función. Lo nombro porque lo nombré varias veces y no quiero que esto se tome como una suerte de encono personal con él. No tengo nada. Nunca me hizo nada y es un tipo agradable y formado. Estoy hablando, pero hay un establishment liberal que no entiende las cosas. Él y muchos otros. Algunos bien intencionados, otros, en cambio, muertos de envidia. Hay gente que dice, Kachanowski, yo lo escuché, yo hace 40 años que predico estas ideas, y viene este otro y hace 3 años y lo aplaude. Sí, en 3 años llegó a presidente. Vos en 40 años no convenciste ni a tu hija que trabaja para la reta. Entonces, en lugar de atacar a Javier Milei, autocriticate vos. ¿En qué fallaste durante toda tu vida que fracasaste? Es difícil llegar a una etapa de la vida avanzada y uno saberse un fracasado. Difícil. Y quiero aclarar algo. La primera entrevista televisiva que me hicieron la hizo Kachanowski. Y me hizo siempre entrevistas, siempre apoyó mis libros. Fue un tipo generoso conmigo. También quiero decir esto porque es cierto, pero lo veo envenenado en una suerte de cruzada, por momentos ridícula, sosteniendo que alguien que insulta es fascista, él y otros. Y digo, miren, el fascismo fue una ideología italiana que se materializa en el año 1922 y muere cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 45. No tienen la menor... Es muy propio, lamentablemente lo digo. Es muy propio del ambiente liberal no salir de la economía y no conocer historia, no conocer filosofía, no conocer antropología, no conocer teología. No. Ahora, en economía, indudablemente, son muy sólidos. Acá tengo un librito, El espíritu de la revolución fascista. Nunca faltan Los imbéciles, un libro que es musolinista. Los imbéciles, cuando yo alguna vez he mostrado un libro así, dicen, bueno, si lo tiene en la biblioteca o si lo ha leído, es porque Márquez es fascista porque adhiere. Esa es la mentalidad pobrísima.
No estoy hablando de los 8 tomos biográficos de Renzo de Felici, que es el hombre más importante, que más y mejor, más completo, probablemente en el mundo, conoce lo que es el fascismo. Entonces, quien quiera conocer lo que es el fascismo, los invito a leer sobre fascismo, no a leer Wikipedia. Y para los idiotas que van a decir que entonces yo soy fascista, me traje las obras completas de Gramsci, que compré oportunamente y que son tremendamente aburridas. Si te querés aburrir, pero conocer el pensamiento gramsciano, también lo tengo, y no soy, y según este, eh, autorizadas voces, ha sido el marxista más importante del siglo XX, y algunos le atribuyen ser el padre de la revolución cultural. Yo creo que es una exageración, porque están dejando afuera cosas muy importantes como la escuela de Frankfurt. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué me vi en la obligación de traer mi libro de Gramsci y buscarlo en la biblioteca? Porque no, los idiotas, los pobristas, los chicaneros de cafetín, creen que lo que uno lee necesariamente es lo que uno representa y es necesariamente a lo que uno adhiere. Pero la cuestión es que el evento, anfitrionado por el Gordo Dan, que hace una tremenda batalla cultural en las redes sociales, encomiable, y lo felicito a él y a los que trabajan con él, hicieron un acto con una impronta disruptiva, tan disruptiva que es coincidente con el espíritu del gobierno, que es un gobierno disruptivo y provocador. Precisamente esa disrupción y esa provocación que supo llevar adelante Milei y que afortunadamente están emulando miles y miles de seguidores y de militantes a lo largo de todo el país, es la que está llevando adelante esta revolución en el contexto de la batalla cultural. Y digo batalla cultural porque algunos se enojan. El otro día, el pavo real de Longobardi hablaba en contra de la batalla cultural, como si fuese un concepto nuevo y como si no comprendiese la realidad y no se da cuenta de que hay una batalla cultural. Entonces, pobre tipo. No tiene su mujer, un amigo, un confidente que le diga: Marcelito, ya tuviste tu cuarto de hora, fuiste número 1 en Radio Mitre, ya está, te podés retirar. Si no es ningún demérito, no es ninguna vergüenza, ya cumpliste tu ciclo. No te sigue nadie, no te escucha nadie, no tenés nada interesante para decir, no entendés la realidad. Sos un personaje intrascendente que la gente toma para la chacota. Retírate, si no tiene nada de malo, a todos nos va a pasar, a mí también. Oportunamente, cuando ya no tenga más nada para aportar, dejaré de escribir libros, dejaré de dar conferencias. Hay ciclos para todo. Y así es la vida. Y después te morís, nos morimos todos. Los que tenemos fe, creemos que si hicimos las cosas bien, iremos al cielo. Si hicimos las cosas mal, la vamos a pasar bastante mal. Y los que no tienen fe, bueno, creerán que cumplieron un ciclo biológico y se terminó todo. No voy a entrar en esa, no es el tema del día. ¿Qué se le cuestionó al Gordo Dan? Bueno, el tema del brazo armado. Principalmente quiero contar que la agrupación Fuerza de Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la libertad de avance. Lo del brazo armado, después él lo aclaró con mucha gracia, con mucha astucia, refería que nuestra arma, la arma de los que sí defendemos la tremenda transformación que está llevando adelante Milei en el seno de la batalla cultural, es el celular, porque con el celular podemos dar mucho combate, persuadir a través de las redes sociales, persuadir a través del TikTok. ¿Y cómo creen que ganó Trump o cómo creen que ganó Milei? Con los celulares. La arma más poderosa de la historia de la humanidad, que es este aparatito, muchachos, que tenemos todos en nuestras manos. Si los grandes medios del sistema, hoy en decadencia, en retirada, desacreditados y en el caso de Argentina, desfinanciados porque el presidente Milei le sacó la pauta oficial, están hechos bolsa, están destruidos. Y me parece fantástico que así sea. Y claro, todas las castas, porque la casta, cuando Milei habla de casta, entiendo a qué se refiere, pero a mí me gusta hablar de castas, porque son varias. Él las engloba, no puede estar todo el tiempo explicando todas y cada una. Cuando Milei dice: yo no voy a financiar a un galancito envejecido que ya no convence ni es contratado por nadie, como Pablo Charri, que hace 30 años le gustaba a las mujeres y estaba de moda en telenovelas berretas de la tarde y ganaba sus pesitos. No lo voy a financiar con el Inca. Que él arme su propio proyecto actoral. Como no es un actor interesante, simplemente era una cara bonita 30 años atrás que hacía suspirar a las quinceañeras, ganaba plata. Después esa belleza se pierde con el paso del tiempo. Hoy ha vivido del kirchnerismo
del Inca y de eso. Entonces, cuando Milei dice, yo saco la plata a estos sectores parasitarios que armen su proyecto personal, con recursos propios, como lo hace el almacenero de mi esquina, el ferretero de la otra esquina, el supermercadista de más allá, el que puso una carnicería y arriesga. ¿Y por qué a estos sujetos que están enfermos de importancia lo tenemos que financiar nosotros? Ahora están en evidencia. Y está en evidencia. Entonces se dicen, mi ley ataca la cultura. Perdón, ¿hay alguien de la cultura preso? ¿Hay alguien de la cultura exiliado? ¿Hay alguien de la cultura prohibido, censurado, encarcelado? Absolutamente nadie. Nunca hubo tanta libertad como ahora. Lo que sí es que hay gente que dice ser de la cultura que no llena la sala de teatro, que no puede financiar una película, que no tiene... ¿Y por qué? Porque lo que hacen, lo que ofrecen, no le interesa a la gente. Punto. Y bueno, maneja un Uber, busca trabajo, dedícate a otra cosa, ponete un kiosco y vende caramelos. Todos los trabajos son dignos, todos. Y si en todo caso no puedes convencer a la gente, es porque no estás capacitado para persuadir al público, no tenés público. Pasaste toda tu vida y te das cuenta que cuando llega la hora de la verdad, la hora de la libertad y se te acabó el curro, no te puedes mantener. Y bueno, entonces vos no vivías del arte, vivías del Estado, es decir, de los pobres, que son, porque el Estado en definitiva saca la plata a algún lado, fundamentalmente del impuesto de todos los argentinos, cuya mayoría son pobres. Milei ataca a la prensa. Y quiero aclararles una cosa, porque el grueso de los actorcitos militantes son peronistas. Y cuando hoy hablé de qué artistas hay exiliados, encarcelados, perseguidos, lo pregunto porque durante la tiranía de Perón, Osvaldo Pugliese, histórico y brillante pianista, estaba preso. Y no pensaba como yo, era comunista. El enorme, tremendo, talentoso folclorista Atahualpa Yupanqui estaba preso. Libertad Lamarque, una actriz icónica en la historia del cine, durante la tiranía de Perón se tuvo que exiliar. Victoria Ocampo, una pensadora, escritora, eh, un ícono de la revista Sur, presa y exiliada. Eso durante la tiranía de Perón. Estos son los actorcitos peronistas, ¿no? Que cacarean persecución inexistente, pero su líder, el fundador de su movimiento, sí perseguía a los artistas. Fundamentalmente a los artistas que no quería Eva Perón. Eva Perón, resentida porque era una artista fracasada, nunca tuvo la más mínima trascendencia, salvo cuando Perón, desde la Secretaría de Trabajo, le ponía propaganda para una telenovela radial. Eva Perón era una pobrecita, una mujer sin ninguna... Una trepadora, era la botinera de la época, y bueno, en esa época el futbolista no era tan buscado, se buscaba el uniforme militar, que era el símbolo de poder de la época. Bueno, después se armó la Fundación Eva Perón, que fue un nido de corrupción, a punto tal que cuando muere Eva Perón se produce la lucha por la herencia de Eva. ¿Herencia de qué? Si nunca trabajó. Y lo que trabajó apenas le alcanzaba para pagar una pensión. Y en la Fundación Eva Perón no tenía sueldo, trabajaba ad honorem. Entonces, ¿qué herencias estaban luchando? Herencia que, según muchos libros que he leído, le costaron la vida a su hermano, eh, Juan Duarte. Después la Stiri por decreto le devolvió a Perón la supuesta herencia que la pagó el Estado con $8 millones. Estamos hablando de la década del 70. Miren la cantidad de cosas que estoy contando, ¿no? Desordenado. Discúlpenme el desorden. Volvemos al gordo Dan. Digo, toda esta gentuza, toda esta chusma, todos estos parásitos, estos enemigos, y digo enemigos con mayúsculas, con negritas y subrayado, y con signo de admiración, para que se entienda, no es una palabra que se me equivocó. Estos enemigos que tenemos, los argentinos de bien, bueno, salieron a masacrar al Gordo Dan. Y cuando digo enemigos hablo de la casta política peronista, de los escribas plumíferos sin pauta, de cierto periodismo televisivo radial, y de los políticos, como esta pobre infradotada Donda, ¿no? la que explotaba a la mucama, a la cual pretendía indemnizarla con plata del Estado, hija de asesinos, echada del INADI por Alberto Fernández por inútil. A ver,
que Alberto Fernández, uno de los peores presidentes que recuerde la historia argentina contemporánea, eche a alguien por inútil, tenés que ser un inútil con ganas. Tenés que ser un incompetente, pero con entusiasmo, con sonoro entusiasmo. Y dicen, y claro, el dirigente LGBT, Pablo Paulón se llama, Paulón, que es diputado nacional socialista, le hizo una denuncia penal al gordo Dan por hablar de que somos un brazo armado. Así dijo, e hizo alusión e invitó a usar el celular. Acá tengo el símbolo del león rampante, símbolo de la fortaleza católica. A ver, Paulón. Sos un tipo muy hábil para organizar marchas LGBT, para recomendar cremas anales. Bueno, en fin, en ese mundillo sos un tipo reconocido, te aprecian. No te pongas a hacer denuncias penales. No hagas el ridículo, porque no existe en el Código Penal el delito de usar el celular. No hagas el ridículo, en serio. Te lo digo con afecto, por tu bien. Tu carrera política no va a ser extraordinaria, pues sos un tipo muy limitado. Pero por lo menos trata de que no sea una vergüenza, trata de que sea digna. Te lo digo de corazón, cristianamente. Y claro, era esas fuertes consignas, y además el concepto de la fuerza del cielo, me parece muy bueno, porque ese concepto es un concepto que le da una épica. Milei llegó a ser quien es, y la Libertad Avanza llega a ser lo que es, en gran parte por el concepto épico que nunca tuvo la derecha.